La empresa ya tiene en el mercado 4 años de formada, pero en experiencia en lo que refiere a la enseñanza de idiomas ya tenemos tanto mi socia y yo 20 años en el mercado. Claro, en realidad el tema del inglés ahora ya se ha vuelto más que una posibilidad de desarrollo, una herramienta necesaria. Ajá, sí. Ya no es que si quieres, que si te gusta, no. Ahora tienes que porque tienes que. Y el inglés está, digamos, metido en todo en realidad, ¿no? En muchas empresas que ahora están trabajando acá en Perú, que tienen sede acá y contratan mucha gente, tienen ya incluso un lenguaje interno en el cual manejan terminología, manejan procesos, que ya incluyen palabras en inglés, ¿no? Y la gente de acá ya como que muy orgánicamente la tiene que repetir, ¿no? Y tiene que simplemente adaptarse al idioma que la empresa está manejando, pero siempre hay esa necesidad de la empresa hacia el trabajador, ¿no? Que el trabajador tiene que conocer más idioma, ¿no? Tiene que saber más del idioma, ¿no? Y obviamente el inglés se ha convertido pues en una herramienta de comunicación ya universal, no tanto porque la mayoría de los negocios se hace con Estados Unidos, sino porque la comunicación en general entre países, por ejemplo, donde no se habla el idioma que uno habla, ¿no? Un país donde se habla, por ejemplo, no sé, ruso y donde se habla francés, entre ellos no se comunican ni en ruso ni en francés, se comunican en inglés. Sí, pues. Entonces ya es una herramienta, ¿no? Entonces es una herramienta, es un medio que se ha vuelto universal y por ende, claro, y por ende el tema ya se ha vuelto una necesidad pues primordial. Por ejemplo, ahora mucho está el tema de los negocios con China. Exacto. ¿No? Sí, muy cierto. Entonces, mucha gente desesperada acá, ¿no? Dice, estudiar chino, Sí. ¿cómo hago? Sí, sí. ¿Por qué? ¿No? O sea, Sí, sí, sí. qué complicado. Mucho, Solo mucho. de verlo uno se marea, ¿no? O sea, ni entiendes qué son esos dibujitos. Pero el punto está en que medio China, por no decir todo China, está estudiando inglés en este momento. Entonces, obviamente, el hecho de la comunicación puede ser en un inglés, ¿no? Chino, o sea, ellos, ¿no? Tienen su inglés masticado, ¿no? Y nosotros tenemos que tener un inglés mucho más desarrollado para poder entender también y poder tener comunicación, Ni ¿no? siquiera ya hay algo para comunicarse. Claro. O sea, saber un poco de inglés y puedes hacer negocio en Ya China. te abre una En puerta, China, ya claro. te abre una puerta, ¿no? Porque en realidad ahora que una persona no maneje el idioma inglés en algún tema de negocios o importación, exportación, es un poco difícil en realidad. Se tiene que hacer un diagnóstico, que es lo que te comentaba antes de la entrevista. El punto es que yo no te puedo lanzar tiempos o decirte en tanto tiempo, en un año, 6 meses, 2 meses, porque ni siquiera te he evaluado. No sé qué tipo de experiencia tienes tú con el idioma anterior, porque muchas veces eso es un punto importantísimo. Hay alumnos que son, según ellos, negados para el inglés. Según ellos, ¿no? Hay alumnos que también han tenido literalmente traumas con el inglés, Sí. o simplemente nunca lo consideraron como un tema importante dentro de su currículo escolar. Entonces, o siempre le disgustaron las clases en inglés. Entonces, todo eso genera en el alumno una suerte de anticuerpo hacia el idioma. Entonces, yo tengo que saber si es que tú tienes eso. Yo tengo que saber si es que has estudiado hace poco, cuánto tiempo has estudiado, si tienes algún tipo de contacto con el idioma ahora a nivel de actividades favoritas, por ejemplo, si te gusta ver Netflix, si ves con subtítulos o sin subtítulos, o ves en español, si escuchas música en inglés, si ves videos en YouTube y te gusta escuchar en inglés. Entonces, o en el trabajo mismo, si tú tienes un contacto constante con temas en inglés, lees en inglés, todo eso a nosotros nos sirve para poder hacer un parámetro más exacto de qué es lo que tú requieres y personalizar de manera verdadera un curso. Entonces, todo este diagnóstico que se hace al comienzo nos ayuda también a poder definir, ya, estás acá, ya te diagnostiqué, ¿no? Ya vi cuál es tu nivel. Entonces ahora sí te puedo decir, tú necesitas 8 meses. Tú necesitas año y medio, tú necesitas 2 años, dependiendo del análisis que se haya hecho primero. ¿Y la frecuencia más o menos?
Una frecuencia regular es de 3 veces por semana, clases de 2 horas, hora y media. Porque tampoco, y eso es un error también que a veces la gente como que da por entendido, ¿no? Es el hecho de decir, más horas, más rápido aprendo. Pero eso no es así. Como yo siempre le digo a todos mis clientes o prospectos de cliente, el tema de la cantidad de horas, tú tienes que entender que el inglés es como un ente vivo. No es como que te aprendes una fórmula, 2 más 2, 4, ya sé, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un tema de ciencias, matemáticas, que también tiene su parte lógica aparte, Claro. pero digamos, no es tan mecánico como eso. Usted enseña más en la parte práctica. Exacto, en realidad nosotros atacamos, como se dice en criollo, de frente a la yugular. De frente. Si tú necesitas, por ejemplo, puedes ser un alumno que ya tiene cierto conocimiento del idioma, pero simplemente no lo has practicado en mucho tiempo, ¿no? Entonces tú tienes una entrevista de trabajo, por ejemplo, y tú ya sabes que vas a tener esa entrevista y sabes el idioma, pero a la hora de la entrevista te puedes poner nervioso, te puede traicionar los nervios por ahí. Entonces nosotros te preparamos para ese tipo de situación, ¿no? Entonces ya de esa forma como que tú tienes la opción de prepararte específicamente para eso. En cuestiones de tipos, de formas de aprender o herramientas a usar dentro del aprendizaje del idioma, ahora pues no es un secreto que se ha desarrollado mucho el tema online. Y es más, los libros actualmente que se consiguen en el mercado tienen un componente online que repotencia casi siempre la enseñanza en las clases. Definitivamente yo, digamos que soy de la escuela vieja, por decirlo de alguna forma, ¿no? Donde trabajábamos con libros, con workbook, ¿no? Y teníamos eso como base del curso. Entonces, sí, la tecnología es realmente importante en el aprendizaje de un idioma, pero eso no implica que tenga que ser el único medio a usar para aprender el idioma. Yo lo vería más como un medio de soporte. Exacto, ¿no? Sobre todo para el perfil de alumnos que normalmente manejamos nosotros, que son ejecutivos, son alumnos de empresa, emprendedores que tienen su propio negocio, ¿no? Que ya están acostumbrados a un tipo de enseñanza tradicional. Entonces de esa forma se hace un mix, ¿no? Se usa su conocimiento o su preferencia del tema tradicional combinado un poco con el tema de la tecnología. Y esa es gran parte de lo que nosotros hacemos también, que es que adaptamos la metodología que nosotros usamos en realidad es adaptarnos a la forma de aprendizaje del alumno. Porque digamos, yo puedo tener una metodología super A1 que ahora en el medio muchas entidades usan, ¿no? Dicen, nosotros tenemos la metodología ganadora, esta es la que funciona, estudios lo soportan, ¿no? Y todo eso. Que puede ser hasta cierto punto cierto, pero yo no puedo asegurarte que esa metodología va a funcionar contigo porque a lo mejor tú tienes un perfil de aprendizaje diferente. A lo mejor tú eres una persona mucho más visual. Tú eres una persona que funciona mejor en base a referencias. O Sí. tú tienes un tipo de inteligencia en este momento, que tú eres ingeniero, por ejemplo, de carrera, y como ingeniero tienes una mentalidad bastante esquematizada y necesitas cuadros, necesitas ¿no? Tablas para poder entender el tema. Entonces, exacto, entonces ahí está el tema de la metodología. O sea, no es que la metodología excelente o ganadora es la que te va a hacer aprender. Lo que te va a hacer aprender es que la persona o la entidad que se está haciendo cargo de tu proyecto educativo, de tu aprendizaje, se adapte a tu perfil de aprendizaje para poder ofrecerte el idioma en un formato que tú puedas digerirlo. Y que, como yo a veces siempre digo a muchos de mis clientes, el punto está en que por más que tú tengas traumas con el inglés, por más que tú creas que estás negado para el idioma, eso no implica de que no vayas a aprender. O sea, ese es tu filtro, tu filtro emocional, pero nosotros tenemos que ver la forma de esquivar ese filtro para poder llegar a un punto en el cual tú puedas decir, ah, no era tan feo o tan malo como yo pensaba, ¿no? O sea, hay una forma realmente amigable de digerir esto. O sea, ¿no? Tenemos muchos casos de éxito de alumnos, empresas, ¿no? Chicos que se han podido ir
al extranjero a seguir sus maestrías, ¿no? Porque pasaron sus exámenes, en fin, una serie de casos de éxito que nos respaldan. Exacto, entonces eso es lo que nosotros siempre les recordamos a los profesores, ¿no? Y es un constante trabajo de decirles, nosotros estamos vendiendo un curso personalizado realmente, no personalizado como dice todo el mundo. Un curso realmente personalizado, realmente centrado en desarrollar la habilidad que al alumno le interesa desarrollar, realmente enfocado en los parámetros que se han definido en ese diagnóstico que se hizo al comienzo. Y el seguimiento académico también es, ¿cómo te lo describo? Feroz, por decirlo de alguna forma. El área académica está literalmente encima de los programas, de las clases, ¿no? Viendo que el profesor realmente esté haciendo todo lo que se le ha dicho al alumno que se va a hacer. Que ya en las mismas clases dicen, oye, realmente realmente funciona, ¿no? No pierdo tiempo en movilizarme a donde tenga que ir a dictar. Ustedes mandan a su profesor y el profesor me enseña lo que yo realmente quiero aprender. Claro. Entonces, hay alumnos incluso que ya la cosa va mucho más a detalle, que alumnos que, por ejemplo, nos dicen, ya mira, yo quiero que me ayuden a hacer esta presentación, y el profesor se sienta con el alumno, o sea, mucho más a detalle. Incluso hay algunos proyectos que se manejan. Muchos alumnos que son niños de 5 o 4 años. Correcto. ¿Por qué? Por las referencias. ¿No? Nuestros alumnos a veces nos preguntan, oye, ¿dan clases para niños? Sí, también. Ya, ok, yo quiero clases de refuerzo para mi hijito que está en el nido o que está en el colegio. Y se preparan programas para eso. Entonces, algo que nos da, digamos, una ventaja competitiva, que nosotros consideramos que es una ventaja competitiva, es que somos profesores de carrera, tanto mi socia y yo. Exacto. Y muchas de las personas que están involucradas en las clases en sí, somos profesores de carrera y tenemos el know-how de cómo crear programas, exacto, de cómo adaptar programas. Porque tiene una metodología. Exacto, tenemos el conocimiento de la docencia para poder, digamos, desarrollar proyectos de ese tipo. Y ellos, por ejemplo, desde que empezaron las clases nos dijeron, yo necesito inglés para poder ir a las ferias internacionales. Ya enfocado. Entonces ya todo el curso de inglés de negocios se enfoca a eso. Exacto. Pero, digamos, para poder tener una interacción, necesitas un preintermedio, ya como que llegando un poco a intermedio. En realidad, y eso es un punto muy importante, Roger, porque mucha gente cree que habiendo terminado sus 3 años de inglés en el Instituto X, ¿no? Por no decir nombres, ya están. Sí, pues, eso pasa. ¿No? Entonces ya terminé mi avanzado 12 y ya yo sé inglés, ¿no? Entonces, a veces no es tan así. A veces tú no necesitas llegar a un nivel tan avanzado del idioma para darle un uso realmente real. Lo que hacemos es priorizar las habilidades que necesitan de una guía del docente. Por ejemplo, en una clase no vamos a hacer que un alumno haga un escrito de media hora. No suma. Claro, no suma. Eso lo puede hacer tranquilamente en su casa, ¿no? En su tiempo libre. En la clase se van a priorizar, como te digo, siempre las habilidades que necesitan del profesor. ¿Qué necesita un alumno del profesor? Que lo haga hablar. Sí. Entonces, que lo ayude a hacer su presentación, que lo ayude a tener una técnica para poder manejar cierto tipo de oraciones. Entonces, esos temas se ven en las clases y obviamente es una clase, se podría decir, intensiva en ese tipo de acercamiento al idioma. Pero aparte también está, y es muy importante, el hecho de la exposición que el alumno tenga fuera de la clase. Buscar formatos del idioma que sean de tu agrado. Porque si yo te voy a decir, léeme este libro y memorízalo para mañana, tú no lo vas a hacer porque no te gusta. Pero si te digo, ya, escúchame, no sé, 15 canciones de tu grupo favorito en inglés, sí lo vas a hacer. Claro. Entonces es cosa de exponerse a formatos del idioma que te agraden. Las clases a veces son como simulacros de venta. Yo a veces he dictado clases de ese tipo y muchos de los profesores de Learning on the Go están capacitados para hacer ese tipo de cursos. Por ejemplo, ¿no? Mucho recuerdo el caso de un gerente de una empresa farmacéutica del medio. Él es un alumno, porque hasta ahora es alumno nuestro, él es un alumno que es muy detalloso en su forma de expresar. Tiene un nivel de inglés muy bueno. Pero él me decía, ya, hazte que tú eres a la persona que lo voy a presentar y yo te presento y me vas corrigiendo. Ya, ok, perfecto.
Entonces él me iba presentando y de ahí terminaba su presentación. Yo tomaba nota de algunos errores, le decía, ya, mira, te has equivocado acá, o eso se dice así, mejor sería que digas esto, ya, ok. Y de nuevo, o sea, ya como un taller práctica así, Claro, súper dirigido. Dirigido, pues. Entonces, eso te enriquece mucho, ¿no? Sí, claro. Como que es como ir al gimnasio, ¿no? O sea, Ajá. mientras más vas al gimnasio, más Claro. fuerte Vas estás, trabajando ¿no? la parte Entonces más trabajado estás. Sí. Entonces, mientras más practicas inglés, más herramientas tienes y más seguro, más piso vas a tener al momento de hablar.